Bueno, pues ya estamos en directo en Facebook, en Zoom, y hoy tenemos un programa también de estos de conocimiento total, ¿no? A mí particularmente me encanta, ¿no? Antes te estaba comentando que la cábala tal vez sea esa desconocida por un lado y esa palabra o ese algo que casi todo el mundo hemos escuchado, ¿no? Lo que era la cábala. Y yo creo que esta noche con vosotros tres, con tres grandes profesionales, pues vamos un poco a darle luz, claridad y camino a lo que es la cábala y cómo podemos practicarla. Así que buenas noches, Rosa, una noche más, o buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque como estamos a nivel mundial, no sabemos, Así pero es. bueno, para nosotros buenas noches, Rosa. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar aquí también, Sí, sí, sí. por haberme invitado. Gracias. Gracias, Lorenzo Brotons, porque hoy tenemos dos Lorenzo, que no tiene nada que ver el nombre de Lorenzo con la cábala, ¿no? Pero bueno, Buenas igual. noches. Buenas noches, Lorenzo Brotón. Muchísimas gracias por todo. Y buenas noches, Lorenzo Martínez. Gracias de corazón por todas esas aportaciones que siempre haces cuando estás entre nosotros, ¿no? Y Buenas Antonio, noches, Juan. sí, buenas noches. Antonio. Sí. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan. Siempre juntos. Buenas noches, chicos. Ahí estamos Sí, sí, compartiendo sí. siempre nuestra parte mejor, ¿no? Bueno, pues hoy, como antes decía, vamos a hablar de la cábala y con tres grandes profesionales y vamos a darle un poco de claridad, ¿no? a todo esto, ¿no? Pero como hay gente que todavía no, a lo mejor no os conoce, si os parece bien, hacéis una pequeña presentación cada uno y comenzamos. Y empieza Lorenzo Brotón, si te parece bien. Buenas noches, Juan. Buenas a todos. Vamos a ver, gran profesional, gran profesional. Como estábamos comentando, me considero pues un estudioso más, una persona que se interesó por la cábala hace cosa de 3 años y medio largos, vamos ya camino de 4 años. Cuando yo me intereso por la cábala, los libros que me llamaban la atención o los nombres que me daban no estaban todavía en español. Empieza a aparecer en español a partir del 2010 y yo empiezo a localizar esos libros en español a partir del 2013 más o menos. Y desde entonces, 2013-2014, empecé a tomar constancia a finales del 14, primeros del 15, y desde entonces pues he procurado dedicarle mínimo un día a la semana a ese estudio, a esa comprensión y no solo su lectura, sino esa práctica meditativa. Qué Así bien, que eso lo hemos añadido a todo lo que ya conocíamos, ya llevábamos. qué bien. Muy Está bien. muy Muchísimas gracias, Lorenzo. claro. Lorenzo, Buenas noches, Juan. Bueno, pues soy un estudiante, llevo unos años, no voy a decir cuántos, pero porque son bastantes. Y bueno, para mí el mundo de la cábala como que ha sido mm, mi punto de partida para el crecimiento y el desarrollo de la conciencia, de mi conciencia. De hecho, me ha aportado por lo menos una cierta estabilidad personal. Me ha aportado también un acercamiento un poquito más a mi alma, y en la medida que uno va descubriéndose, como que siente que cada vez está uno más acercándose más a esa fuente, a ese aspecto divino que todo lo contiene. Y entonces, pues bueno, diariamente trato de estar ahí continuamente pues investigando, estudiando, ver de qué forma uno puede, incluso puede contribuir para que el ser humano vaya cada vez más despertando, ¿no? Y sobre todo para que se enamore de nuevo de sí mismo. Algo que se está perdiendo y de hecho a través de lo que es el virus este que tenemos aquí, como que está ocurriendo totalmente lo contrario, está produciendo un desenamoramiento de los seres humanos. Y entonces, pues bueno, la cábala precisamente lo que fomenta es un volver a enamorarse de uno mismo, algo tan esencial y tan necesario para que de una forma los seres humanos cada vez podamos ser mejores seres humanos
de lo que ya somos. Que esa es la pretensión del ser humano. Y tratar de ser feliz, ¿verdad? Qué bien. Muchas gracias, Lorenzo. Rosa. Bien, yo hace ya muchos años me acerqué al mundo del desarrollo personal. Sí. Claro, en ese momento, dada mi formación, digamos, más bien matemática, lógica, soy licenciada en empresariales y estaba trabajando en entidades financieras, muy en contacto con el dinero, las finanzas, las inversiones, es decir, un mundo muy, muy material. Yo me acerqué al mundo del desarrollo espiritual desde la mente, pero comprendí que la mente tiene límites y de ahí bajé a buscar lo que era la psicología positiva, pero de manera muy práctica. Entonces yo me hacía grandes preguntas, hacía por lo menos ya de estos 15 años, de qué manera la ciencia puede ayudarnos a ser felices. En este caso, la psicología positiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú te metes, no sé lo que me estáis escuchando y vosotros mismos, en lo que es el desarrollo personal, terminas dando con la dimensión más alta de uno mismo, el ser, con mayúscula, el espíritu. Entonces yo comprendí que había 4 instancias, que el ser humano somos cuerpo, mente, emociones y espíritu. Desde ahí he sido una investigadora, pero siempre he permanecido con un enfoque científico. Al mismo tiempo he querido lo que hoy día está uniéndose, afortunadamente, que es la ciencia con la espiritualidad. Y de ahí he bebido de muchas fuentes, precisamente en pro del desarrollo humano. El mío, como persona, como madre, como amiga y bueno, pues luego también como persona que me dedico a ayudar a otros también a realizarse y a hacer sus sueños. Entonces, con ese enfoque, insisto, de ciencia y espiritualidad, pues encontré la Cábala. Yo no sabía lo que era, me sonaba algo de judío y tal, y algo como muy oscuro, pero encontré una página web, que la voy a decir porque es gratuita y está muy bien documentada. Se llama e-medio-cábala.org, es gratuita, y de pronto me metí a un mundo de conocimiento que me dio explicación, era algo así como una vuelta más para entender mucho más cerca, mucho más de manera más práctica, lo que era el mundo de la espiritualidad, pero bajada a tierra, justamente como es el título de este programa. Este programa, sí. Sí, a partir de ahí Rosa, perdona. Rosa, perdona. ¿Puedes repetir la página, por favor? Sí, le llama 3W, una E minúscula, guión medio, Kabbalah, es decir, terminado en h.org. La dirige, fue un proyecto de más personas, de muchas más personas, que lo hicieron durante mucho tiempo y bueno, tiene un montón de programas, de vídeos, de lecciones, todo gratuito. Y el líder o la persona que da la cara se llama Javier Wolkoff y realmente es también una persona que está metido en el mundo de la empresa y por lo tanto habla las cosas de una manera muy clara. Y dice él que la cábala es un conocimiento que hoy día, en este siglo que estamos viviendo, tiene que ser sencilla, asequible. Lógicamente será sencilla y asequible para el investigador, porque todo este estudio, como habéis dicho vosotros, se va comprendiendo a medida que uno va leyendo y repasando, y te ves un vídeo, una lección, y la vuelves a ver, y hoy, bueno, para estar un poquito con más frescura de conocimiento, me he vuelto a ver uno de los episodios que son los secretos místicos del éxito. Digo, qué maravilla. Y entonces estoy feliz y bueno, yo es algo que recomiendo a las personas, que sean por supuesto espirituales, terrenales, pero que quieran de alguna manera elevar su nivel de conciencia, ser más felices e influir también en su mundo a través del progreso integral de la persona. Y Muchas la cábala gracias. ayuda mucho a ello. Muchas gracias, Rosa.
Lorenzo Martínez. Y así nos arreglamos un poco más. ¿Por qué la cábala ha estado como, da la sensación como escondida? Bueno, porque probablemente en la historia del ser humano hay sus periodos de oscuridad y sus periodos de luz. Y en la era de Piscis era un tiempo de oscuridad en el cual la cábala estaba más cercana de los maestros y discípulos que de la posibilidad de aprendizaje para la humanidad. Entonces, no había una gran preocupación por el ser humano por tratar de cada vez engrandecer sus conocimientos, y estaba más su mente en otro propósito, que era la sobrevivencia. Entonces, producto de ello, indudablemente la cábala pues, se había alejado, ¿no? Y en los tiempos que estamos ahora mismo en la era de Acuario, que es la era del saber, como que hemos entrado en otra dinámica totalmente opuesta, en el cual el conocimiento está a la orden del día. Todos los seres humanos tenemos posibilidades a través de Internet de buscar información, conocimientos e incluso de uno llevarlo a la práctica, algunos de ellos. Entonces, como que ahora mismo el ser humano tiene una mentalidad mucho más abierta y más en la disposición de recibir conocimiento y que ese conocimiento lo pueda aplicar. Porque realmente cuando uno tiene conocimiento o se le acerca el conocimiento y no lo lleva a la práctica, no lo vive, como que se queda puramente en un conocimiento intelectual. O sea, engordar nuestro cerebro con más información, y lo que hace esa información es mayor desinformación del aspecto espiritual. Entonces, en los tiempos que estamos actualmente, podríamos hablar de la cábala como que se ha traducido, la palabra cábala se ha traducido como recibir, como acoger algo, recibir algo. Sí. Y bueno, también se le ha traducido como que poner dos cosas enfrente una de la otra, dos cosas opuestas, ponerla enfrente una de la otra, por ejemplo, como es espíritu y materia. También se le ha traducido como tradición. La cábala es una tradición milenaria. Entonces hay toda una trayectoria que de una forma avala la sabiduría ancestral, que el ser humano tiene la posibilidad de poder tener a su alcance. Unas veces podrá ser en Internet, otras veces serán en escuelas, y en otros momentos serán de maestro a discípulo. Sí. No sé si quieres que siga un poco más, o yo, si empiezo a hablar... Te embalas y no paramos, ¿no? Pues vamos a dejar que hablen también un poco los demás. A ver, Lorenzo Claro, Notón, sí. Bueno, Juan, yo cuando, o sea, en un momento determinado, tú sabes que por la condición que tengo de ser Sí. sensitivo o medium, Sí. mi interés por la cábala fue de origen espiritual exclusivamente. Estaba lidiando con un plano que hasta cierta edad pues había sido autista de él, y a partir de esa edad pues caigo de lleno dentro y tengo que intentar comprender cómo funciona esa otra parte, esa parte tan desconocida para nuestro mundo material, nuestra mente, como es el espíritu. Entonces, sinceramente me hice una pregunta, y es: ¿qué sabe mi mente del espíritu? Ya. Pues no sabemos nada. Entonces dije, bueno, ¿dónde tengo que buscar? Y esos pequeños colaboradores que tenemos al otro lado, uno de ellos me decía: Zohar, el Zohar. Dice, ¿qué narices es el Zohar? ¿Otro libro? Si sabéis que no me gusta leer y me cuesta un montón comprenderlos, ¿por qué no hacéis más que darme nombres de libros? Y entonces busco Zohar, y en ese momento en el que yo recibo ese nombre, el libro solo estaba en hebreo. Así que tengo que esperar 8 años hasta que empiecen a aparecer en español, tanto libros como clases de Zohar en español. Y a partir de ese momento empiezo a escucharlo. Y yo dije, ¿por qué tengo que empezar por este libro? Dice, porque es el que tiene las claves para comprender la sabiduría que hay en todos los libros de la Cábala. Sí, sí. Si empiezas por uno de ellos, lo leerás y tendrás una comprensión. Pero si no conoces la clave para descifrarlo, no sacarás lo que tú necesitas, que es la sabiduría del espíritu, ya que parece ser que hay 4 o 5 comprensiones dentro de los mismos libros cabalistas.
Ya. y existen unos cuantos. Parten de 5 que componen la Torá o los 5 libros de Moisés, y luego existen interpretaciones de cantidad de personas que los han ido estudiando y han ido añadiendo todas las claves y todas las cositas que encontraron. Y de ahí se llevó a todos los gremios espirituales y físicos. O sea, la Cábala, ese compendio de sabiduría del mundo intangible o el mundo de Dios, se puede llevar a todo lo que conocemos, físico y espiritual. Y allí me caí de lleno. Empecé con el Zohar, dando palos a ciegas, no comprendiendo muchas cosas, pero haciendo muchos apuntes así sueltos, ¿no? De tal cosa cuando la lea quiere decir esto, tal cosa cuando la lea quiere decir lo otro. Y eso me llevó a una mejor comprensión del entorno espiritual con el que estaba teniendo esta comunicación. Así que la Cábala a mí me llevó a comprender mejor ese plano espiritual con el que acababa de chocar, y de la noche a la mañana pues mi mente no sabía nada. Qué bien. Rosa, pero también aparte de ese plano espiritual, lo podemos bajar a la tierra y ponerlo en práctica en nuestro día a día, ¿no? Es que era ese mi principal interés, porque Sí, por eso te lo pregunto. me considero una persona espiritual, pero sumamente práctica. Sí. Y además yo creo que tener en cuenta la parte física es algo inteligente, porque realmente cuando nos desconectamos de la tierra, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de la mente, pues nos desconectamos, ¿no? Y yo para mí que la Cábala como una sabiduría a la que se tiene acceso, pero como se tiene acceso a otras cosas, es decir, pero es un conocimiento que pudiera haber estado oculto, pero también porque no había, como ha dicho Lorenzo, la tecnología que hay hoy. Si nos ponemos a reflexionar un pelín muy rápido, dando saltos tremendos en el tiempo, pero vimos que la gente primitiva estaba llena de mitos, ¿no? Sí. Oía el trueno, la tormenta, los relámpagos y lo atribuía a dioses, ¿no? A dioses que no conocía, porque el ser humano siempre ha querido ponerle, digamos, poder entender. Entonces pensaba que había algo ahí, unos demonios en el cielo y que había que portarse bien y hacer sacrificios, ¿no? Luego, con la, digamos, con la evolución de las religiones, Sí. algunos fenómenos, bueno, primero en la ciencia, Dios empezó a dar toda explicación a las tormentas, a los terremotos y a un montón de cosas, ¿no? Pero luego en la propia iglesia, algunas cosas que todavía no eran entendibles, comprensibles, le atribuyó y le puso la palabra milagros. Un milagro es algo físico que se manifiesta, pero que no podemos entender y que tiene un origen místico, misterioso, divino, por lo tanto es un milagro. Pero avanza más, por eso que estoy dando unos saltos muy grandes. Sí. Pero bueno, es por un poco unificar o ayudarme a expresar la idea, pero luego con la física cuántica, pues resulta que nos da a entender un montón de cosas. La física cuántica nos dice que la persona, según pongamos la atención, somos capaces de hacer visible algo que no estaba manifiesto. Sí. Y nos habla del poder de la intención focalizada. Entonces, resulta que con la visualización creativa, la visualización, pero luego llevando a tierra nuestros proyectos, resulta que vamos entendiendo cuál es el funcionamiento del ser humano. Por eso creo que estamos en un punto ideal para que tanto la Cábala como otras ciencias que han sido llamadas misteriosas, pues se pongan al alcance del ser humano, que por supuesto tenga un espíritu abierto. Para eso va a haber un montón de dificultades, porque ya sabemos que el ser humano, para simplificar nuestra vida, utilizamos creencias, conceptos, paradigmas, etiquetas. Sí.
Sin embargo, cuando las personas tenemos un espíritu, como ha dicho Lorenzo, inquieto, investigador, y no nos conformamos con lo que, digamos, los paradigmas que se nos han dado, sino queremos investigar por nosotros mismos, hay un montón de conocimiento que se nos va a dar, ¿no? Por Sí, eso sí, sí. dice la frase, cuando el alumno está preparado aparece el El maestro. maestro, exactamente. Realmente el verdadero maestro es el maestro interior que está diciendo, despierta, mira aquí. Y todo esto que estamos hablando hoy de la cábala, como pudiéramos hablar de otras cosas, ha sido posible por dos cosas. Uno, el desarrollo espiritual, que cada vez hoy hablamos de espiritualidad mucho más abiertamente, porque hace muchos años era el terreno de lo íntimo, Sí. ¿no? El terreno de lo íntimo, pero luego, por supuesto, el desarrollo tecnológico. Hoy, a través de golpe de Internet, ya veis lo que me ha pasado con Antonio, dame la dirección de la página web, pues cualquiera que esté escuchando y que esté inquieto estará y habrá dado con la página, ¿no? O sea que hay una información que, por supuesto, luego habrá que seleccionar. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo también una información que todavía, por el interés de algunos, la siguen considerando como secreta. Sí, 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 sí. Sí, y Lorenzo, Lorenzo Martínez, en estos momentos importantes a nivel humano, con el COVID y con toda esta transformación que se está produciendo, ¿cómo podemos poner en práctica la cábala? Bueno, vamos a ver. A mí, yo soy una persona muy práctica y me gusta como que tener unos esquemas de trabajo y con el fin de poder situar cada cosa en su lugar. Porque el mundo de la cábala está sumamente amplio que uno encuentra muchísimas dificultades para centrar la atención en un estudio determinado. Entonces, este servidor, pues esa mentalidad práctica occidental, pues ha llegado a la conclusión de que ha hecho un esquema de trabajo, ¿eh? Con el fin de que aquellas personas que sientan interés por el estudio de la cábala, pues tengan la posibilidad de centrarse y en relación a esa capacidad de centrarse, vaya encontrando por los senderos por el cual pueda estudiar e investigar. Entonces, o sea, yo lo he definido con 4 palabras, que es descubrimiento, comprensión, conciencia y misterio. Cuando yo estudio la cábala, trato de ubicar ese aprendizaje en esos 4 mundos. Y para mí da la circunstancia de que estas 4 palabras como que permiten la unión entre el mundo celeste y el mundo terrestre. El descubrimiento, el mundo terrestre, todo lo que está a lo visible, lo palpable, lo que nuestros sentidos nos permite conectar y contactar. Y el mundo del misterio, el mundo celeste, algo desconocido. Bien, pues entonces, cuando uno pretende investigar y estudiar cábala, creo que debería de tener ese punto referencial para que no se pueda perder. Y es muy fácil, en el mundo de la cábala, perderse. Muy fácil, ¿eh? Si incluso podríamos extenderlo un poquito más sobre cada uno de esos apartados que he nombrado: descubrimiento, comprensión, conciencia y misterio. Dentro del mundo del descubrimiento, lo que vamos a descubrir no van a ser los grandes secretos ocultos de quién es Dios y qué papel tenemos aquí. Posiblemente lo descubramos en la medida que uno vaya despertando su conciencia. Pero lo que está claro es que lo que va a despertar es a sí mismo, su naturaleza humana y ese aspecto divino que tiene esa naturaleza humana. Y para eso hay unas herramientas que son las que se pueden utilizar y que presenta la cábala. Por ejemplo, como es el alfabeto hebreo. Esas 22 letras del alfabeto hebreo permiten, puesto que son unas fuerzas en las cuales Dios, Yahvé, utilizó para, de una forma, podríamos decir, concretizar esas fuerzas en algo material. Entonces, el alfabeto hebreo es indispensable saber, conocer, escribirlas, porque cuando uno escribe las letras del alfabeto hebraico, como que está permitiendo que aquí en su cerebro haga una serie de conexiones.
Y qué coincidencia que cuando uno comprende el significado de una letra, como que la vivencia de ese día se ajusta a esa letra. Esa es la experiencia que yo he vivido. El alfabeto hebreo tienes que conocerlo y tienes que dibujar las letras para que eso se quede grabado en ti. También tenemos otra herramienta para el estudio de la Cábala, que es el árbol de la vida, donde está ubicado, porque es un diagrama en el cual está de una forma ahí integrado el mundo celestial, pero también está integrado el mundo terrenal a través del ser humano. Y ahí hay una división dentro del árbol cabalista en el cual te da la posibilidad de que hay dos pilares, uno el positivo y el negativo, la justicia, la misericordia, y otro central, que es el de la conciencia. Y aparte de eso, existen 4 mundos, te lo divide en 4 mundos. El físico, con Asiat, el energético, a través de Yetzirat, el mundo de la mente, el Beriat, y el mundo de la emanación, Azilut. Entonces, es fundamental conocer el árbol de la vida, porque es el que nos va a permitir ir descubriéndonos a nosotros mismos y al mismo tiempo conectarnos con ese plan divino. También están los números. Los números tienen una gran importancia dentro del estudio y la investigación del mundo de la Cábala. El simbolismo también. Uno tiene que aprender y de una forma despertar pues a ciertas habilidades para ver qué te está diciendo cuando tú observas un símbolo, que puede ser una sonrisa, puede ser un escrito, puede ser un árbol, algo que te puede permitir conectar con algo esencial tuyo. Entonces, el simbolismo también tiene una gran importancia dentro del estudio de la Cábala. Y también hay técnicas. Unas son teóricas, como puede ser la meditación, meditar con las letras, meditar con los senderos del árbol de la vida, meditar con las sefirot, en fin. Y otras que son prácticas. Uno tiene que trabajar el cuerpo, la energía, la mente y el espíritu, el alma. Entonces, ahí en el descubrimiento tienes esa herramienta para ir descubriéndote a ti y al mismo tiempo fomentando la conexión con ese plano divino. Pero después tenemos que comprender lo que está viviendo. Tienes que comprender, saber qué relación tiene eso a nivel interior y lo de fuera qué relación tiene contigo a nivel interior. Porque cuando uno descubre esa relación y va comprendiendo esa relación con uno mismo, también le va a permitir conectar con la sociedad, con los demás. Va a permitirle conectar pues, a nivel emocional, mental, con otros seres humanos. Y también va a permitirle comprender lo cósmico. ¿Por qué amanece todos los días a tal hora? ¿Y por qué el Sol gira en tal posición? ¿Por qué tal planeta cuando está en una situación determinada moviliza tal energía? Uno tiene que comprender eso también, porque eso también es lo que se mueve en nosotros. Unas veces nuestro corazón se mueve de una forma que representa a Venus, el amor, y se mueve de una forma determinada. Otras veces el mismo corazón se moviliza de forma diferente y es una emoción, no es un sentimiento. En fin, todo eso tienes que ir comprendiéndolo, ¿verdad? Con el fin de que cuando uno va comprendiendo, como que va teniendo una mayor certeza en saber y conocer tu proceso. Sí. El proceso que estás viviendo, ¿por qué estás aquí? Y pierde la sensación de estar extraviado, algo tan sumamente frecuente en la sociedad. Ese estado de extravío, de abandono, como que en la medida que vas comprendiendo, como que eso va desapareciendo. Y se está produciendo un mayor acercamiento a tu persona y a tu esencia. Entonces es importante, porque cuando tú contactas contigo mismo, con tu esencia, eso te permite compartir con los demás contentamiento, felicidad, plenitud. Plenitud porque comprendes cuál es el propósito de tu existencia. Y ya no es la moneda de cambio, ya no es el egoísmo, ya no es el dinero, ya no es el poder,
ya no es lo material, el materialismo, sino el amor, el agradecimiento, Importante. la generosidad. Esto permite vivir la vida con más confianza en ti mismo, más confianza en los demás y más confianza en la vida. Algo tan necesario actualmente para los tiempos que estamos viviendo. Volver a recuperar la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida. Algo esencial. ¿Y por qué no hemos de vivir la vida con ese sentimiento de amor, de agradecimiento y de generosidad y de confianza? ¿Por qué no? Porque está sucediendo ciertas cosas externamente que no tenemos el control de ellas. ¿Eso significa que no puedes vivir la vida con ese estado? ¿Ese estado? Pues sí. No hay nada escrito que nos pueda decir que no podemos vivir la vida con esos estados. Sí. Por consiguiente, uno tiene que fomentar eso. No sé si sigo o... No, vamos a hacer que sea un poco más dinámico. Antonio, creo que tú querías preguntar algo. Bueno, Es que vamos a hacer que sea más dinámico un poco. Hay varias cosas, a veces que se tratan con tantos temas. Hay un tema que sí antes comentaba Rosa acerca de la cábala y de la religión. Sí. Ha hecho una referencia a la religión. Yo quisiera, por favor, que me dijerais qué diferencia existe entre religión y cábala. Creo que es un tema que a algunas personas le puede encajar, ¿no? Sí. Lorenzo Brotón, te has sonreído. Bueno, si quieres que yo sea el que me tire a la piscina y hablar sobre ello, Podemos tirarnos las todos. religiones son los conceptos que desde el mundo físico, la mente o el observador o cada escuela espiritual intenta crear para darle sentido o darle una comprensión a todo lo que es prácticamente intangible, ¿vale? A todo lo que no tenía explicación. Entonces, considero que es una expresión limitada al observador o a la persona que practica esa forma de espiritualidad. Si solo se guía por su forma de observarla, de cada observador se podría crear una religión. Luego habrá personas que se sientan afines y van hacia ese criterio y dejan fuera, de alguna forma, todos los demás criterios, cometiendo un error garrafal. Antes, la compañera Rosa hablaba de los físicos cuánticos. Y esta gente, la cuántica, lo que hizo fue volver a meter todo lo que habían sacado del tiesto. O sea, si las respuestas que buscamos a las cosas no están en todo lo que conocemos, es evidente que si usamos psicología inversa o usamos ingeniería inversa, la respuesta correcta está en todo aquello que hemos descartado y hemos sacado del tiesto. De alguna forma, la religión a veces era tan estricta, con una normativa concreta, con unas directrices concretas, que limita los conceptos. Y las respuestas a ciertos conceptos están fuera de esas limitaciones. Eso sería la religión. La cábala, a día de hoy, según la estoy viviendo, la estoy leyendo y la estoy llevando al terreno que me ocupa, en mi caso es aplicarla desde el plano físico también a ese plano espiritual, para darle sentido a todo lo que observo, no tiene límite. Desde mi punto de vista, no tiene límite. O sea, estas personas, donde empezase esto, que sé que lleva y viene de largo, de mucho tiempo, hicieron un compendio de todo. O sea, puedes sumergirte en el libro de Sefer Yetzirah y es el libro de la creación. Cómo se creó todo. Y ahí puedes emprender no una vida, varias vidas físicas para intentar comprender y asimilar lo que ahí se explica o se bosqueja. Solo de algunos conceptos que hay dentro de ese libro se podrían crear religiones. ¿Vale? Sí, sí. Si te vas Sí, a sí. Zohar, son las claves para entender lo que lees en otros libros. Si te vas a cada uno de los libros de Moisés, parece que son compendios encriptados de cómo vivían físicamente, cómo vivían emocionalmente, cómo gestionaban las cosas espiritualmente, ¿vale? Porque añadiendo algo a lo que comentó Rosa, que somos personas físicas y tenemos que disfrutar de este mundo físico y llevar todo esto con coherencia a este plano físico,
una vez empiezas a darle comprensión a todo esto, te das cuenta de que eres un espíritu viviendo una vida física, ¿vale? O ellos llegan a definir en el compendio de Zohar que la persona tiene cabida para 3 almas. Para ellos la palabra espíritu es igual a alma, aunque en el concepto en el que yo la trato tiene su diferencia, pero para ellos hablar de alma o espíritu es lo mismo, ¿vale? Entonces, si el ser humano tiene capacidad para 3 almas, ¿a qué nos lleva esto? ¿Y de cuántas de ellas somos conscientes desde nuestra mente física y desde nuestro día a día o vida física? Y si eso verdaderamente lo podemos aplicar al mundo físico y traer algo agradable. Ellos practican la meditación constante, tienen un pequeño dilema físico. Cualquier cosa, lo que se te ocurra, tiene que ver con finanzas, con amor, con enfermedad, con lo que quieras. Y ellos meditan para potenciar esa conexión con su alma y de esa forma traer toda esa energía, toda esa luz al plano físico. De hecho, una de las palabras que encuentro mucho es traer la misericordia al plano físico. Pero podríamos definir el concepto de misericordia. Entonces, ya te digo que la Cábala, desde mi punto de vista, no contempla límites. O sea, es como si de repente se hubieran caído las barreras y los límites y las normas y dijeras, ostras, ¿hacia dónde quiero tirar? Por eso el compañero Lorenzo hacía mucho hincapié en intentar seguir unas directrices y tener como un pequeño croquis, ¿no? Porque te puedes perder, te pierdes. Qué bien. Puedes estar toda la vida en un solo concepto, dándole vueltas y dices, bueno, ¿y ahora para qué aplico esto? Y he dedicado 50 años y todavía, ¿vale? Pero el cabalista realmente, el hecho de estar hablando de esto, de estar hablando del plano físico y del plano espiritual, con el enfoque o la comprensión que ellos tienen, en sí es hacer cábala. Claro. Bueno, pues hablar de ello. Estáis haciendo cábala, estamos haciendo cábala. ¿Vale? Ahí queda eso. Qué bien. Pues Rosa, en la historia de la Cábala, ¿qué podemos encontrar para traerlo a nuestro presente? Yo me ha interesado yo lo digo bueno, digamos, por la vida o mi profesión, mi orientación. Sí. De alguna manera me ha elegido a mí, ¿no? Yo he entendido que también en el mundo de la manifestación, el mundo material, tiene que estar imbuido de espíritu, ¿no? Pero a mí me ha interesado mucho la Cábala en cuanto porque da explicación de lo que es el proceso de manifestación, que es, si tú lees noticias o artículos, la gente va buscando cómo se hace esto, cómo se consigue lo otro, cómo ser feliz, cómo ser rico, cómo, ¿no? Entonces a mí hay un concepto que le he encontrado totalmente practicidad en la Cábala, o sea, digamos como me ha refutado también lo que yo ya sabía, que es cómo lograr que las cosas sucedan, que es lo que hace que una persona triunfe teniendo, digamos, un concepto que triunfar es conseguir que algo que tú has ideado pues se materialice, ¿no? Tome forma, tome materia. Entonces, en lo que es la Cábala, lo que he visto clarísimo, cuál es el proceso de creación. En algunas instancias dicen que somos co-creadores, ¿no? Sí. Que somos semejantes a Dios, pero bueno, a ver, eso cómo se come, ¿no? Entonces, ¿cómo somos co-creadores? Entonces, los estudiosos dicen que todo, absolutamente todo lo que existe en el mundo material, que haya sido fruto de la intervención del ser humano, todo antes ha sido imaginado. Y Albert Einstein hablaba de que la imaginación es la fuerza más importante del mundo, la imaginación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ser humano? Pues el ser humano, lo que es la imaginación, la creatividad, reside a nivel físico en el lado derecho del cerebro. El lado derecho es el imaginativo, el creativo, el atemporal, el que no tiene límites. Y ese cerebro derecho lo vemos muy manifestarse en los niños. Los niños
están pensando una cosa y la están viendo realizada. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad se ha ocupado mucho de que la parte izquierda del cerebro, que es la lógica, matemática, vinculada con el tiempo, con los procesos lógicos, con la planificación, enseguida interfiere. Nuestra sociedad es muy mental. Y entonces es la que ha intervenido para decir, ¿eso es posible? ¿No es posible? Entonces, centrándonos en la cábala, vemos que la imaginación, el cómo el ser humano le viene una idea, pero una idea que sea potente para él, no quiere decir que tenga que salvar al mundo, pero inicialmente tenemos ideas, y esas ideas que son locas, creativas, innovadoras, ¿de dónde vienen? Pues vienen del todo, de ese potencial cuántico, de la mente cuántica, en la que nosotros conectamos y nos viene una idea, y no sabemos de dónde nos viene. Si esa idea tiene suficientemente consistencia, inmediatamente el siguiente proceso, y sigue siendo mental del lado derecho, va a ser un proceso de creación en nuestra mente. Le vamos dando forma, vamos conformando esa idea, hasta que luego pasa a lo que es la materialización. Pero para que la materialización exista, y en esto la Cábala lo dice muy claro, hay un paso que es la conexión con el corazón, con los sentimientos, con las emociones. De tal manera es tan importante esa parte del cuore, del corazón, de la compasión, es decir, de la pasión, del sentimiento, o la misericordia. Si vemos la etimología de la palabra, es mi ser en cordia, mi ser en mi corazón. De tal manera que si tú la idea que tienes choca con tus creencias, tus paradigmas, tus miedos, y se produce una incoherencia, ¿no? Sí. Esa idea es probable que no se lleve a cabo. Por eso el miedo es uno de los factores más negativos a la hora de manifestar las cosas. Por supuesto que el cerebro lógico, matemático, planificador tiene que ver, pero tiene que ver ya en un cuarto nivel, a ver, venga, voy a bajar a tierra. Sí. Esto que estoy pensando. Entonces tendrás que buscar personas que te ayuden, colaboradores, dinero, espacio, una marca, una página web, un montón de cosas. Pero de alguna manera, no sé cómo decirlo, la idea ya está. Entonces, ¿qué es lo que dice la Cábala? Que la idea, primero, ya veis que tiene todo un proceso, tiene que estar en coherencia con el corazón, y tiene que haber amor en la idea. El amor significa que debe de aportar utilidad, ser útil ¿a quién? A la gente que te la va a comprar, a la que tú le vas a vender. Si no proporciona un beneficio para la gente, el producto, la empresa no va a prosperar, por mucho dinero que le metas. Por eso una idea equivocada de que si no tengo dinero no puedo llevar adelante una empresa. No es así. Sí. Primero hace el proceso y efectivamente algunos procesos, algunos proyectos, y estoy hablando de tierra, no se llevan a cabo porque el ser humano, las personas, no hemos tenido el suficiente tiempo, no le hemos dedicado el suficiente amor y creatividad para construirla, sino que nos precipitamos en, venga, a ganar dinero ya. No funciona. Luego hay una cualidad que dice la Cábala, y es que esto tiene que tener belleza. Y en ese sentido, uno de los ejemplos es Steve Jobs. Steve Jobs primero creó todo, pero luego era simple, la idea era simple, no era compleja, y luego era de suma belleza. De tal manera que él creó un modelo de empresa que creaba mucha belleza en todo lo que hacía. Qué bien. Por último, hay como ya en la tierra, hay algo que es las dificultades. Aquí sí que vamos a sufrir dificultades. Y en ese sentido el ser humano tenemos que ser perseverantes. La perseverancia. Entonces, si se une todo,
que es una idea que tiene que ver, hipotéticamente, vamos a decir, con una idea de Dios, de servir al mundo, es útil, tiene amor, es bella, pues lo único que nos queda es perseverar. Qué bien. Pues todos habéis estado hablando de algo que para nosotros es importantísimo, ¿no? Que es la energía del amor, ¿no? Y qué bien, qué alegría de saber, de comprobar de que la energía del amor también está en la Cábala, ¿no? Por eso mi querido amigo y compañero Antonio Salazar y yo, y después de escuchar distintas entrevistas desde que hemos empezado y darnos cuenta qué importante que es amar, bueno, pues hemos creado una escuela que empezaremos el día 17 de octubre, que es Escuela para Amar, donde a través de 7 módulos pues vamos a trabajar el nacimiento, el crecimiento, los valores, el desarrollo, la sexualidad consciente, la prosperidad y la final muerte y principio, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta, y esta noche todavía mucho más, de que algo tan antiguo como es la Cábala, al final llegamos a lo mismo, ¿no? Que es a esa energía del amor tan maravillosa, ¿no? Sí. Sí, no, Bueno, sí, Antonio. no, que celebro que digas eso porque fíjate, siempre todo el mundo confluye siempre en el mismo tema, el amor, ¿no? La importancia del amor, siempre es así. Del amor y del autoamor, ¿no? Y del reconocimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tenías alguna pregunta más, Antonio? Pues sí, antes ha hecho una referencia a Lorenzo al árbol de la vida, ¿eh? El árbol de la vida, Lorenzo, alguien me ha preguntado que explicaras un poco más en qué consiste el árbol de la vida, porque es un tema de sumo interés. Bueno, vamos a ver, antes de hablar sobre el árbol de la vida, me gustaría hacer una puntualización. Creo que sería interesante para las personas que estén escuchando. Y la pregunta que debería hacerse esas personas es ¿por qué estudiar Cábala? Sí. ¿Verdad? Bien, hay una respuesta que es que le da a los seres humanos las herramientas para trazar su destino consciente y responsablemente. Ese es un propósito que ofrece la Cábala. Además de eso, muestra el camino para vivir la experiencia humana, cada quien como tenga que vivirla, pero con conciencia, y lograr nuevamente la conexión espiritual. Ese es el propósito esencial de la Cábala, volver a lograr nuevamente la conexión espiritual. Por eso hay una gran diferencia entre religión y Cábala. La palabra religión procede del latín religare, y la religión está constituida por el dogma de fe, la mayoría de ellas. Y la actuación que tiene la religión es separar. Eso lo tenemos presente con la cantidad de religiones que hay en el mundo, y lo que ha hecho, lo único que ha hecho en la humanidad ha sido separar a los seres humanos. Pues la Cábala no. La Cábala lo que hace es religar, es volver a unir el ser humano con Dios. Ese es el propósito. Y esa es la diferencia que hay entre religión y Cábala. Por consiguiente, Cábala no es una religión. Y luego, ¿por qué estudiar, como he dicho, la Cábala, no? Pues la Cábala se fundamenta en una tradición milenaria, en el cual ha premiado el trato de discípulo a maestro o de maestro a discípulo. Y cuando hablo de maestro a discípulo, estoy hablando del maestro interior que todos tenemos, pero también estamos hablando del maestro exterior, aquel que hace recomendaciones, sugerencias al discípulo para que no se vaya perdiendo por el camino. Aquel que si tiene que darle un tirón de orejas al discípulo porque ha hecho algo incorrecto, pueda corregirlo. Pero ese es el maestro de carne y hueso. Y sí es cierto lo que ha dicho Rosa. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y aparece el maestro porque la necesidad surge del discípulo. Entonces, la Cábala procede de una tradición, y esa tradición es la tradición iniciática esotérica de la Cábala. Y para eso hay escuelas para estudiar.
Y se dice que también que está abierta a la ampliación y la renovación. Pues claro, ¿cómo va la cábala de hace 2000 años? Vamos a poder practicarla ahora. Hay que actualizarla. Y habrán seres humanos que, producto de su conocimiento y de su sabiduría, presentarán a la humanidad, bueno, pues posibilidades para que pueda ampliarse y renovarse, adecuarla a los tiempos que estamos viviendo. Por eso se dice en Cábala que cada generación experimenta una nueva Cábala. O sea, Rosa, Lorenzo, este servidor, podemos presentar experiencias que de una forma puedan ampliar ese conocimiento que es la Cábala. ¿Eh? Entonces, contestando a la pregunta que ha hecho Antonio. Sí. Bien. A ver, sin algo visible, es difícil hablar sobre algo que es el árbol de la vida. Como he dicho, el árbol de la vida está compuesto por 10 séfiros, del 1 al 10, empezando por Keter, Homach, Binah, luego tenemos Geset, luego tenemos Geburat, luego tenemos Tiferet, luego tenemos Netzach, luego tenemos Hod, luego tenemos Yesod y luego tenemos Malkut. Esas son las 10 séfiras. Y se dice que son objetivas porque es una energía que se moviliza y que no es cambiante. Ese árbol de la vida luego está unido por senderos, 22 senderos, y cada sendero une una séfira a otra a través de una letra del alfabeto hebraico, que es y se dicen que los senderos son subjetivos, porque sí, porque ahí es donde transita la conciencia del ser humano. Y en relación al nombre que uno pueda tener, por ejemplo, pues uno lo puede trasladar a ese árbol y te puede dar una información muy valiosa de tu presencia actual, ahora en el tiempo presente, de tu pasado y quién sabe de tu futuro. Sí. Y ese mismo árbol está dividido en 4 mundos. El mundo físico, emocional, mental y espiritual. El mundo de lo divino, el mundo espiritual es Azilut. El mundo de la mente, Beriat. El mundo de la energía es Yetzirat. Y el mundo de la materia, que es donde confluyen todas esas fuerzas y toda esa energía en el mundo de Malkut, que es Yetzirat. Ahí el mundo está, de una forma, está compuesto el árbol. Y se dice que el árbol es lo que hace idéntico al mundo celestial y al mundo terrenal. Dios y el hombre. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza. No en lo físico. Estamos hechos imagen y semejanza en lo espiritual. En lo espiritual. No sé si habré contestado a la pregunta. Sí. Antonio, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, hay alguna pregunta que me han hecho antes que era un poco si empleó Jesús la cábala con sus discípulos. Era un maestro de cabalista, sí, es así. Los esenios practicaban la cábala. Y Jesús, que era un esenio, indudablemente era un maestro cabalista. Él tenía conocimiento de ello, sí. Muy bien. Lorenzo, Lorenzo Brotón, todo esto que hemos ido, que Lorenzo también ha estado explicando del árbol, etcétera, sí. Todo esto, ¿cómo lo bajamos aquí a la tierra o para qué nos sirve? ¿Cómo lo bajamos aquí a la tierra? Sí. Bastante complejo, lo han dejado ya en la cábala. Sí. Pero verás, yo también fui a la cábala también por conocer un poco el mundo angélico, ¿de acuerdo? Sí. Porque donde más explicaciones he encontrado sobre ese mundo ha sido en la cábala. También quería comentar lo que ha dicho Lorenzo. O sea, a Jesús no le decían rabí por error. Rabí es una terminología en la cábala que es cuando te diriges a una persona que ya se ha consagrado al estudio de la cábala y empieza a compartir, a enseñar y sigue aprendiendo cábala. Entonces a Jesús le decían rabí por eso. O sea, él estudió, él bebió del conocimiento de la cábala. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aplicado a su forma de observar, de amar y de comprender el mundo físico y el plano espiritual, indudablemente pues
tuvo sus vivencias, ¿vale? Es cierto que chocaba mucho, o sea, sucedía mucho que chocaba mucho con otros cabalistas, ¿no? En conceptos. Y ellos, aunque discutían, nunca debían de llevarlo al plano terrenal o político. Porque en algún momento, si eso sucede, pues uno tiene la tendencia a intentar erradicar al otro, que es lo que a la aventura que le lleva un poquito esto. Pero bueno, volviendo al tema de los ángeles, en el caso de lo que yo he estado viendo en el tema de la cábala, empecé a utilizar todos esos nombres que guardaban relación con los 72, dicen que son 72 nombres del Creador. Por relacionarlo con el mundo angélico, considero que son como si fueran las 72 virtudes del Creador. Entonces, en los distintos rangos angélicos, las virtudes, el rango de las virtudes existe, que serían como Elohim, creadores, o Elohim, no sé, o Elohim, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Porque es una palabra hebrea. Y esto me llevó a ordenar un poco todo eso, dibujarlo y empezar a meditar tocando los distintos nombres y pasar esa cábala al plano tangible. O sea, si la cábala y las letras tienen la fuerza que tienen, aunque no pudieran ser pronunciadas, el hecho de escribirlas en un solo lienzo, en un papel, y que la persona meditase tocando ese nombre, tenía que producir un efecto físico o espiritual. Y de ahí nació todo ese proyecto que he ido poniendo en marcha de 3 minutos en el cielo y haciendo esa alfombrilla para meditar, que en el contorno tenían todos los nombres. Y con el hecho de que la persona utilice alguna de sus sensibilidades, ¿vale? Ya no solamente físicas, tocando esos nombres, se produce un efecto físico y de conexión espiritual, aunque no se pronuncie. Estoy defendiendo últimamente la teoría de que comprendo que mi mente no puede comprender todo lo que hay ahí, pero sí puede aceptar el concepto y observar cómo funciona, hasta que llegue el momento de la comprensión. Me puede llegar estudiando y desmenuzando y descifrando toda esa sabiduría que se encriptó en la Cábala, precisamente por algo que decía antes mi tocayo Lorenzo, y es que esa sabiduría, si caía en una época en la que el ser humano era inconsciente y tenía tendencia a la mistificación o a la competencia, o en vez de a compartir o amar, digamos, a utilizarla contra el otro como un arma arrojadiza, porque hemos alimentado la competencia durante toda esta época anterior, pues hubiera sido un gran error. Pienso que por eso se encriptó. Me iría una frase que escuché cuando hablaban de tantísimos ángeles, y es una frase que dice un señor como Moisés Rabenu o el rabino Moisés, dice: ¿de qué nos sirve estar en el plano espiritual con toda esta sabiduría entre sabios si no nos arremangamos y nos metemos en el fango para ayudar? Entonces, traer toda esa sabiduría espiritual al mundo físico, intentar darle coherencia, intentar crear con ella, como explicaba Rosa, y pasar la manifestación. Lo siento si soy el perro, que se han tocado el timbre, se pone a ladrar el pobre. Estamos en el mundo físico, ¿veis? Esto es una pequeña... Esto es bajar a la tierra la cábala. De golpe, ¿no? Sí. Bueno, como estaba diciendo, si no le damos toda esa comprensión, difícilmente lo traemos al terreno de la manifestación física. Y al final caí en la conclusión de que ellos utilizan una de las herramientas que más usan, es la meditación constante. Siempre están meditando, interactuando con toda esta numerología, todas estas letras, todos estos nombres, para dar soluciones, para traer ideas, para traer el plano espiritual, para que interactúen los ángeles con el espíritu humano, ¿vale?, a través de su alma, y nos den comprensión y poder mejorar todo esto. Eso es lo que están haciendo. Luego cada uno de nosotros nos lo llevamos a nuestro terreno o al terreno que conocemos en la parte física. Pero básicamente lo que está haciendo mi tocayo Lorenzo y lo que está haciendo nuestra compañera Rosa y lo que estoy intentando poner en marcha y manifestar físicamente yo también, es traer todo ese mundo de la luz o de Archiluz, como decía muy bien Lorenzo, aquí, al plano físico,
físico, tocando tierra, como diría el programa, Sí, hacer que toque el suelo. Porque allí arriba o en el plano del espíritu lo tenemos todo muy claro. Y allí la manifestación es instantánea. Piensas algo, quiero tener un hijo y lo tienes al lado. sí. Interesante. Y es instantáneo, no existe el tiempo, no existe la limitación. Pero tú ven aquí a la Tierra, nace con un cuerpo físico, ponte el velo que suponen todos los sentidos y tu cuerpo físico, y ahora intenta manifestar eso mismo que hacías allí instantáneamente aquí. Y aquí lleva un proceso de aprendizaje, un proceso de tiempo, un proceso de maduración. Desde que sea algo tan natural como tener un hijo, a tener una empresa, un proyecto, un negocio, como decía Rosa. Eso es prácticamente como parir algo, y todo nace de esas ideas. Y esas ideas tienen que tener toda la claridad y toda la luz que podamos. Pues la Cábala da herramientas suficientes y sabiduría suficiente para hacer que esa idea se manifieste. Y requiere de un esfuerzo de voluntad de la persona. La persona se puede permitir ciertos lujos, se puede permitir el lujo de la aceptación, se puede permitir el lujo de la observación, pero no se puede permitir el lujo de dudar. Ya. Porque si duda automáticamente, el proyecto, lo que desea manifestar, pierde su fuerza y deja de estar aquí. Qué ¿vale? bien. Qué bien. Eso es un poquito... Muy bien. bueno, Rosa, ¿y la cábala mueve energía, crea energía? La cábala lo que hace es canaliza, en mi experiencia, canaliza la energía. O sea, la energía está en el pensamiento, está en los sentimientos, está en la acción. Pero la cábala, para mí, a mí me ha aportado como claridad mental de saber cómo funciona la parte secreta, misteriosa de los procesos de creación. Y hay algo que no he dicho antes, pero la voy a complementar ahora, ¿no? Claro. Y es que también para que los proyectos salgan adelante, además de los requisitos que hemos hablado, de que sean útiles, que estén llenos de amor, que aporten, tiene que haber, favorecer la conectividad. Y la palabra conectividad justamente es algo que nos toca de lleno en esta época. Si veis la idea de Internet, ¿qué es lo que ha favorecido? ¡Wow! La conectividad entre el mundo. También Facebook, también los móviles. O sea que cuanta más conectividad, y lo que estamos haciendo hoy es acercar nuestras ideas, nuestra experiencia a las personas. Y las personas se pueden decir, oye, ¿tú cómo has hecho? ¿No? Porque hoy día lo que está pidiendo la sociedad es bajar el cielo a la tierra, ¿sabes? ¿Para qué? Para que avancemos más rápido, con menos errores. Y desde luego que para mí la cábala sí que da unas respuestas místicas, pero es que también científicas a lo que son los procesos de manifestación de las cosas. Qué bien, qué bien. Maravilloso. Lorenzo, es muy difícil, Lorenzo Martínez, es muy difícil hacer un árbol de vida, de la vida a alguien. No es difícil, pero hay que tener conocimientos claros. Sí. O sea, es importante la fecha de nacimiento, el lugar, en fin, hay una serie de datos que se requieren para ello. Pero más que uno hacerle el árbol de vida a otro ser humano, es mejor que ese ser humano aprenda él a hacérselo. Porque la visión que va a tener de él mismo no va a ser errónea. Sin embargo, la visión que puede proporcionar otro ser humano a título informativo sí puede ser errónea. Porque su verdadero interior, si tiene alguna conexión o tiene algún contacto, lo percibe y lo siente uno, no otro. Entonces no es difícil, pero hay que estudiarlo, hay que investigarlo. Y por eso digo, que primero hay que saber las letras del alfabeto hebraico, conocer el significado del árbol de la vida, cómo funcionan los senderos, porque también están las letras del tarot, ahí la lámina del tarot dentro de los senderos, están los números, ahí están los colores, hay muchos factores que influyen y da información, y recoger toda esa información
y hacer una síntesis es producto de que uno ha hecho ciertos descubrimientos de sí mismo. Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Entonces, eso que quiero decirte está también recogido en el estudio del libro de el Sefer Yetzirah. De hecho, date cuenta si hay técnicas para poder despertar, ¿eh? Uno puede, dentro de las 22 letras del alfabeto hebraico, unas las podemos situar aquí, unas son labiales, linguales, palantales, y cuando uno medita en una letra determinada, puede llevar su enfoque mental a ese lugar para despertar ciertas cosas, y se despierta. Y se despierta. Pero uno tiene que tener un cierto conocimiento, y uno no puede empezar desde arriba. Uno tiene que empezar como cuando éramos niños, el alfabeto A, B, C, D. Pues igual ocurre aquí. Tú no empiezas una carrera desde el 5º año, tú empiezas desde párvulo. Abajo, claro, claro. ¿Eh? Y la cábala requiere eso. ¿Es difícil aprender? No es difícil. Si hay un buen instructor y ese instructor de verdad está avalado por un cierto reconocimiento, pues te da una cierta garantía que lo que tú vas a estudiar, pues lo más probable es que esté dentro del orden de lo que es el mundo de la cábala. Pero si la persona que te puede orientar no está lo suficientemente preparado para ello, es difícil que te aporte algo interesante, ¿no? Por eso hay que tener, hay que despertar unas ciertas habilidades que uno puede despertar. Y es despertar la capacidad para percibir. Cuando uno despierta esa capacidad para percibir, puede entrar en contacto con otro ser humano y saber algo y extraer algo de él. Y eso es lo que te puede dar confianza para decir, puede ser, me es interesante iniciar con esta persona, ¿eh? Eso es lo que dicen el primer impulso, ¿eh? Sí. Pues ocurre. Muy bien. Lorenzo Brotón, ¿la cábala es un camino? Madre mía, la cábala es un camino. Pienso que aquí volveríamos otra vez al concepto que me hicisteis hablar antes de religión y cábala. Pienso que todo punto de observación en sí es un camino, aunque la persona no tenga conciencia de alguno de los distintos planos del árbol de la vida que mencionaba Lorenzo. O sea, aunque no tengamos percepción o conocimiento de las distintas vibraciones o planos de la cábala, sería un camino. O sea, diríamos como aquel anuncio, ¿no?, que decía, aceptamos barco como animal de compañía. Bueno, aceptamos que la religión, aceptamos que un punto determinado de observación también es un camino y tarde o temprano te llevará ahí. La cábala, de alguna forma, más que un camino, es algo que en un momento determinado del camino que tú elijas, desde tu experiencia y tu punto de observación, te lo vas a encontrar. O sea, vas a encontrar una relación directa con la cábala. Si lo hiciéramos desde un contexto religioso, en todas las religiones aparecen los ángeles. Y como te dije antes, los libros con más contenido angélico que he encontrado son cabalistas. ¿Vale? Pero no solo el contenido angélico, es que tienen de todo. Lo que no comprendo, sí, bueno, lo que tengo que aceptar es por qué han tardado tanto tiempo en abrirlo, ¿vale? Y abrirlo a todos los idiomas. O sea, hoy en día hay una revolución cabalista tremenda que se está compartiendo y llevando al mundo a todos los aspectos, desde la vida física a la interpretación más espiritual que tenga la persona. Y en algún momento de su vida se va a encontrar la cábala. Y se va a encontrar con este alfabeto que decía el compañero Lorenzo. Y dirán, pues mira, prueba esta letra, coge este símbolo, lo vas a meditar, tú solo mira esto. Es que no entiendo lo que hay ahí. No, tú no pasa nada, aunque no lo entiendas. Parece ser que el alfabeto hebreo, según explican en Zohar, es un idioma angélico que entiende todo espíritu, aunque el espíritu sea humano. Porque dentro de la cábala dicen que el espíritu humano procede de lo angélico. O sea, es un ángel. ¿Qué pasa? Que, vale, se aplica al mundo físico, estamos hablando de manifestación en el mundo físico, pero es que te vas a encontrar esa otra parte también mística, desconocida, que aparece en todas las culturas y religiones, pero
que a todo el mundo le da miedo hablar abiertamente de ello. Pues los cabalistas tienen hueco para hablar de todo. Así que más que un camino, será algo que te vas a encontrar ineludiblemente en el camino que elijas. Me da igual que elijas un camino más físico, más tangible, un camino más de ciencias, un camino más de ideas. Elijas el camino que elijas, te vas a dar de cabeza con la cábala en un punto determinado. Tal vez te lleve algunas vidas, ¿vale? Igual necesitas 4 o 5 vidas para tropezarte con una cábala. Pero el día que lo elijas, que empieces a leerlo, irremediablemente, como comentábamos al principio, tanto Lorenzo como yo, te va a atraer. Porque va a darle comprensión a las piezas que no conseguías encajar y que llevabas intentando comprender. Le da una comprensión adicional. Y empieces, yo digo que aquí a lo mejor discrepo sobre la idea de Lorenzo, de empezar por el principio. ¿Qué más da que empecemos por el principio o por el final? Tú sabrías decirme, Lorenzo, compañero, ¿en qué punto se encuentra la humanidad? Si estamos en el principio o en el final. Porque supongo que esto empezó hace mucho tiempo y llevo infinidad de vidas. Pero en esta parece que me he dado cuenta de algo que no me di cuenta en el principio. Y a lo mejor estoy empezando el estudio por el final, pero me va a llevar a lo mismo. Porque empiece por el primer libro, por el último de la cábala, al final voy a llegar a la comprensión de todo lo que hay ahí. Podemos empezar por las letras. Conozco a personas que han empezado directamente a trabajar con los nombres, sin haber estudiado las letras. Y están llevándolo a su terreno. ¿Me entiendes? Y están dándole aplicaciones, y están teniendo grandes experiencias en su terreno. Indudablemente, si vamos primero a la comprensión de las letras y hacemos este estudio del árbol cabalístico, indudablemente nos va a dar una comprensión de nosotros mismos, o por lo menos vamos a decir, arrea, estaba haciendo esto y aquí la cagué, porque según esta proyección del árbol yo tendría que estar aquí y estoy aquí. Sí. ¿Vale? Estoy aquí abajo y debería estar aquí. ¿Por qué? No me di cuenta. No tenía esa sabiduría o esa comprensión. Sí, Lorenzo. Entonces, Sí, quería contestarle a Lorenzo, al compañero Tocayo. Bueno, cada uno tiene su metodología y para mí todas son válidas. No es cuestión de cada uno debe de iniciar desde el lugar que él considere. Pero desde mi punto de vista, una casa se empieza por los cimientos, no por el tejado, por los cimientos. Todo dependerá. Yo creo que lo que él quiere decir es que ¿por qué perder tiempo en el principio si yo tengo capacidad para entender lo del final? Lo que es probable que a lo mejor ahorres tiempo, ¿vale? Pero a lo mejor es su situación personal. Los seres humanos, ¿cómo vas a entender el Sefer Yetzirah, que es un manual de meditación, que es la creación pura? ¿Cómo vas a entender si no conoces lo que son las letras del alfabeto hebraico? ¿Cómo vas a saber y vas a comprender cuando lo leas? Vas a abrirlo y lo vas a volver a cerrar, porque esto de aquí explotaría. ¿Cómo vas a entender el Zohar si no conoces el significado del árbol de la vida y no conoces la composición de ese árbol de la vida y de las letras? Si todo ese aprendizaje lo tienes, pues claro que no tienes necesidad de aprender desde el principio. Pero aquellas personas que realmente sientan una inquietud por entender que no es como la pregunta que le habías hecho a Lorenzo era de que la cábala era un camino o... Sí. ¿verdad? era un camino. Sí, era un camino. La cábala no es un camino. La cábala es un método, un medio, un instrumento que tenemos los seres humanos para despertar nuestro camino y recorrerlo. Y tú utilizas las herramientas de la cábala para ello. Pero no es un camino, es un medio. Y ese medio, cuando uno ha alcanzado un cierto nivel de conciencia y de sabiduría, se puede desprender de él y seguir su propio camino. Y a lo mejor es a través de otra cosa. No tiene que ver con la cábala. Pero sí te ha proporcionado llegar a un punto determinado. Muy bien. Muy Así bien. Que, Lorenzo, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho referente a que por qué empezar desde abajo. Hay que estudiar con una experiencia vivida. Si tienes una experiencia vivida,
pues está claro que no nos va a necesitar esperar por abajo. Sí, Está sí. claro. Muy bien. Rosa, que te tenemos ahí un poco... A ver, todo lo que en estos momentos está saliendo a la luz por la cábala, hemos estado comprobando, parece ser que la cábala está un poco ahí como escondida, solamente por unos cuantos, y en estos momentos, gracias a los libros, gracias a la energía que se está moviendo, está saliendo a la luz. ¿Está saliendo a la luz por los cambios que en estos momentos se está produciendo a nivel mundial en la Tierra? Yo creo que sí. A ver, os doy una visión que es personal, no. Pero yo creo que la evolución del ser humano pasa porque se nos caiga de verdad la ceguera, el desconocimiento, la ignorancia que perdimos probablemente con, vamos a decirlo metafóricamente, con la salida del paraíso, ¿no? Vamos a decirlo así, metafóricamente. Entonces parece ser que todos los cambios que están sucediendo, lo que va es realmente al descubrimiento del ser humano en toda su grandeza, como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y para eso yo lo que siento, sentir de conocer, no de lamentar, es que se está acelerando el proceso de acceso del conocimiento a aquella persona que lógicamente esté abierta a esto. Sí. Muy bien. Bueno, hemos llegado ya al final, aunque esto da para mucho, ¿no? Así que yo creo que nos quedamos con el sabor en la boca de poder seguir aprendiendo, porque yo creo que por lo que estoy viendo, la cábala es infinita, ¿no? Es ilimitada, ¿no? O sea, uno tal vez sabe dónde empieza, pero nunca se sabe dónde termina, ¿no? Con lo cual esto es muy bueno. Para mí particularmente esto es muy bueno. Así que como haremos, yo creo que más programa, ¿verdad, Antonio? Hablando sobre la cábala y profundizaremos bastante más, pues llegamos hasta aquí y vamos a ir despidiendo el programa y cómo las personas que nos han escuchado, puede dar con nosotros. Por ejemplo, Lorenzo Brotón, si te parece bien, puedes ir tú. Bueno, yo tengo una página web que es www.hablemosdeangeles.com. Ahí van a encontrar referencia a mi correo electrónico y no les costará mucho localizarme, ¿vale? Por lo menos hablar conmigo por correo y luego si es pertinente que intercambiemos teléfonos o otras cosas, pues ya lo haremos, pero por ahí me pueden localizar. Qué bien. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar Gracias ahí a ti, Juan. y por todos tus conocimientos y energía maravillosa. Lorenzo Martínez, también nos gustaría que cerraras esta presencia y bueno, y cómo puede dar la gente contigo, si te parece. Bueno, antes de cerrar, Sí. daros las gracias por haberme invitado, por vuestra confianza y sobre todo por el gran trabajo que estáis realizando y llevando a cabo a través de que estáis colaborando con la vida, que es despertar la conciencia de los seres humanos. Por eso, mis felicitaciones para vosotros. Gracias. El modo por el cual me pueden contactar conmigo, pues tengo en Facebook Grupo Cábala Murcia, y también mi correo electrónico es salom con H, 26a de Álava, T de Teruel, @yahoo.es. Ahí cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, con muchísimo gusto lo atenderé y compartiremos, porque en el compartir está en el enriquecimiento del alma y del corazón, en el compartir. Muchas gracias. Rosa, gracias, Lorenzo, muchas gracias de corazón por estar ahí, por todo lo que en tan poco tiempo, todo lo que aprendemos de ti y contigo. Gracias. Rosa. Yo primero también estoy feliz, estoy contentísima porque gracias a iniciativas como la que estáis haciendo, yo estoy pudiendo manifestar pues temas, aprendizajes que me han llevado mucho tiempo, ¿no? Cuando yo hablo de cómo crear una mente de riqueza
y cosas así. Realmente estoy compartiendo cosas que tienen un trasfondo también espiritual, ¿no? Así que las personas que quieran encontrarme, pues aunque lo he puesto ahí en el fondo de esta, del vídeo, por mi apellido tan raro, la verdad es que se me encuentra en internet muy fácilmente y tengo presencia en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Eso que yo hablaba antes, decía la conectividad, pues creo que es bueno ser muy asequibles. Y también tengo la página finanzasclarasyfaciles.com. Mi correo electrónico, el mío, el profesional, rosa@finanzasclarasyfaciles.com. Y estaré encantada de aclarar alguna duda o lo que sea sobre lo que hemos estado hablando. Muy bien, muchísimas gracias por Gracias. todo ese gran amor con que transmites y compartes todos tus conocimientos. Muchísimas gracias, Rosa. Antonio, para terminar, si te parece bien, cierras tú. Bueno, pues como siempre, agradecer a los Lorenzos, a Rosa, su generosidad para estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, por llevarnos realmente siempre este espacio. Y recordamos que mañana vamos a hablar del congreso de Antonio Bley. Antonio Bley es un personaje... ¿Tú Rosa, lo conoces? Pues yo no diría todos sus libros, porque bueno, los libros lo escribieron, como sabéis, los seguidores, pero tengo varios en mi biblioteca. No, pues mañana pues tenemos la presencia, porque el mes que viene en Ávila se celebra un congreso y nos llamaron a nosotros para hacer un espacio especial sobre este congreso. Qué bueno. Porque esta persona, Antonio Bley, es uno de los precursores, ¿no?, de la conciencia en España en esta época, ¿no? Sin duda. Y el jueves vamos a hablar de Ho'oponopono. Es un tema que personalmente a mí me atrae mucho, ¿no? Ho'oponopono es, ya sabéis, esas frases maravillosas de lo siento, perdóname, te amo, gracias, ¿no? Sí. Así que hablaremos un poco de eso y de muchas cosas más. Bueno, Juan, y a ti te toca despedir el tema con la Escuela de Amor, Escuela para Amar. Sí, bueno, estamos ya ahí cerrando las pequeñas puntas que necesitamos para darle forma. Enseguida, en esta misma semana, seguramente ya mañana, os podremos decir cómo las personas se pueden apuntar e inscribir en esa Escuela de Amor, donde 23 profesionales vamos a compartir todo lo que hemos aprendido durante toda la vida en 7 meses, para que las personas que se inscriban en la Escuela para Amar puedan poner en práctica y tener los conocimientos de todos nosotros. O sea, imaginaros qué maravilloso, ¿no? Por eso se llama Escuela para Amar, porque qué importante es amar en tu vida con todos esos conocimientos en este curso de esos 23 profesionales, pero que haremos más, para poder ayudar a crear y compartir esta nueva humanidad de la que antes estábamos hablando. Y fíjate que de qué manera la Cábala, tanto los Lorenzos como Rosa han hablado de amor, ¿no? O sea, fíjate también cómo se habla de amor en todas las filosofías de vida, en todas las culturas, en todos los momentos, ¿no? Siempre se habla de amor. Muy bien. Amor, pues amor. Estar pendientes de nosotros, de lo que es nuestro programa y de nuestro Facebook, y a partir de mañana yo creo que ya pondremos toda la documentación para que la gente, de una forma muy clara, ya se pueda ir apuntando a la escuela y así de esta forma poder aprender entre todos. Así que buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Muy bien.